Estamos predicando una serie, porciones bíblicas en el libro de los Hechos, pensando en nuestra iglesia, pensando en el Dios de nuestra iglesia, pensando en nuestra misión, en nuestra visión de vida, en nuestra misión de trabajo, en nuestra misión según lo que Dios nos ha dejado. Y hoy hemos llegado a un pasaje que se las trae, a un pasaje especial, a un pasaje del cual vamos a aprender, a un pasaje que necesitamos recibir y también aplicar, a un pasaje que necesitamos llevarlo a la casa, aplicarlo, digerirlo, entenderlo y poder llevarlo a cabo. Le estoy hablando de Hechos capítulo 10 y vamos a leer desde el verso 25. Y hoy veo a las mujeres un poquito más calladas que ayer. Ayer hubo una reunión de mujeres. ¿Y cuál fue el tema de la reunión? Cuida tu lengua. Y la verdad es que fue de bendición. Habían más de 60 mujeres, ¿no? Casi 70 mujeres, y fue de bendición poder ver a tantas de ellas recibiendo instrucción, palabra, bendición de Dios en ese tiempo. Hechos capítulo 10, versículo 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún nombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendición, por tu favor, por tu palabra, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás, por tu fidelidad, por tu soberanía contemplada de principio a fin, por ser Dios creador, poderoso, como hemos cantado, maravilloso, que nos lleva a ver la esperanza más allá de la aflicción. Señor, gracias por tu palabra, gracias por ella, gracias porque nos refresca, gracias porque nos alienta, y ayúdanos hoy a que nuestros corazones estén preparados para ser mejores creyentes a partir de ahora, para que tu palabra transforme nuestra mente, nuestra conducta, nuestra forma de vivir, para acercarnos así más a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Si pudiéramos pensar en un título para un pasaje como este, debemos hablar de una encomienda especial.
En días donde los deliveries son muy frecuentes, en días donde la gente está llevando o pidiendo comida, necesitamos pensar en lo que el Señor nos ha dejado y también nos ha enviado. Entonces, pensando en un pasaje como este, debemos pensar en una encomienda especial o la encomienda especial que hoy tenemos en nuestras manos. Y saben, estos días me topé con esta lectura y voy a pedir que presten atención. Y no se desvincula de lo que vamos a hablar. Y mientras leo, tal vez usted va a entender un poco. Decía un escritor misionero, Marcos Schulz se llama, dice: ahora estoy triste, más que triste. Cuando voy a la selva son pilotos misioneros, pilotos expertos, quienes me llevan de una tribu a otra. Si no fuera por su ministerio, el viaje de un pueblo a otro sería de 6 días en vez de 20 minutos. El piloto misionero es un misionero esencial. Es piloto, es mecánico, es animador, es escuchador, es amigo. Para muchos misioneros, la única persona que verán por meses, excepto a los de la misma tribu, será al piloto misionero. Ahora, yo estoy triste. Uno de esos pilotos, uno de esos amigos míos se llama Ricardo. Yo estoy triste porque la avioneta de Ricardo se estrelló en medio de la selva. Tenía a bordo una creyente Maquiritare o Yecuana o Decuana, a quienes servimos, y una joven o un joven de 15 años, hijo de misioneros, y un matrimonio jubilado que regaló sus últimos años a seguir sirviendo. La selva amazónica es densa, es cruel y no perdona. No le correspondía a Ricardo hacer ese viaje, pero otro amigo piloto se sentía enfermo. Ricardo se ofreció a tomar su lugar, acomedido y generoso. El joven hijo de misioneros tampoco tenía que estar a bordo, pero él tenía tiempo sin estar con sus padres. Ellos son siervos de Dios en la tribu Panare. Timoteo, el hijo de los misioneros de 15 años, iba de su internado para estar unos días con su familia. Nunca llegó. Yo estoy triste. La avioneta se estrelló en un barranco de 2.500 metros de altura. Las condiciones climáticas en la zona son muy malas, causadas por el humo grande que hay en la selva. Yo estoy triste, pero volveré a estar gozoso. ¿Saben de quién le hablo? De Timoteo, uno de los fallecidos, hijo de Mauricio y Elizabeth Stucky, quienes trabajan en la etnia Eñapá. Eso ocurrió hace mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el valor de la misión? ¿Cuál es el valor de una misión para yo, a pesar de perder mi familia, seguir en medio de ellos? Seguir trabajando en medio de ellos, porque saben, Mauricio y Elizabeth pudieron regresar a su país. Ellos pudieron decir: vamos a consolar a nuestras familias y a recibir el consuelo, porque aquí no tenemos más nada que hacer. Pero ellos decidieron quedarse, y hoy aquí está David y aquí está Surma, por la obra de Dios y también por el servicio fiel de Mauricio y Elizabeth en la traducción, en la enseñanza, en la vida en medio de la etnia Eñapá. ¿Qué podemos apreciar en un pasaje como este? ¿Qué podemos apreciar detrás de una encomienda de este tipo? Vemos a Pedro y a Cornelio. Vemos a Cornelio en una visión que el Señor le está llevando o le está mandando a Pedro o a alguien que le hablara acerca del Señor. Y Cornelio manda a buscar a Pedro. Pedro está en un lugar muy lejos. Cornelio manda a buscarlo. Pedro viene y se encuentran. Pero Pedro viene con una encomienda especial, una encomienda única, una encomienda transformadora. Y entonces, ¿qué apreciamos desde el principio en un pasaje como este? Se aprecia que el honor y la alabanza desde hoy y para siempre apunta a la dirección del Señor. Porque saben que cuando Pedro llega, lo recibe Cornelio. ¿Y qué hace Cornelio? Adora a Pedro, le hace reverencia a Pedro, y Pedro dice: yo soy un hombre como tú.
La adoración única, exclusiva, es para Dios. Y aquí vemos que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero habían algunas cosas que debían ser cambiadas, no solo en el caso de Cornelio, sino en el caso de Pedro también. Entonces, cuando recibimos la palabra de Dios, muchas veces pensamos en los demás, pero necesitamos pensar en nosotros mismos. Dios se muestra preparando todo el escenario. ¿Quién le mostró la visión a Cornelio? Dios. ¿Quién le mostró la visión a Pedro? ¿Quién está preparando como sembrador el terreno? Dios. Es obra de Dios, de principio a fin. La gloria y la honra es para Dios. Y Pedro lo entiende. Pero también Pedro está siendo confrontado en medio de la acción. En todo el escenario, el plan, la intención y la determinación pertenece a Dios. Dios está preparando su terreno. Está mandando a buscar y está mandando a llevar. Busca, lleva, vayan y hagan discípulos. Mauricio y Elizabeth sabían que ellos debían seguir con el trabajo. Ahora se entristecieron, sí. Necesitaban consuelo, sí. Necesitaban auxilio, aliento en medio de su aflicción, sí. Pero ellos confiaron en Dios. Y siguen hoy en medio nuestro. Y cuando vienen acá, ustedes los ven llorar, ¿verdad? Mauricio ha llorado aquí, pensando en su hijo Timoteo, que iba a visitarles. ¿Hubieras hecho tú lo mismo si eso te hubiese pasado en una circunstancia similar? En la parábola del sembrador hay varios terrenos, pero Dios está preparando, en este caso, el terreno para ir a visitar a Cornelio. En ambas historias vemos coincidir a Cristo mostrándose por encima de todo. Y pudiéramos pensar nosotros en esa película que la sigo viendo y sigue siendo de impacto, Rescatando al Soldado Ryan. Había una misión que ellos tenían. Eran soldados eficientes en su trabajo. Ellos estaban preparados para la misión y le dijeron: tenemos otra misión para ustedes. Ustedes deben rescatar a un soldado. Nosotros, tanto talento, tantos dones desperdiciados en rescatar a un soldado. Nosotros pudiéramos pensar en algún momento de manera similar, creyendo que vamos a ser más que Dios. Pero el concertor, el enviador, el que está haciendo todo, su plan es Dios y nosotros simplemente instrumentos en sus manos somos. Y allí vemos a ángeles informando, allí vemos a Pedro, a Cornelio, pero ellos son instrumentos en manos de Dios. Decía John Stott que en este pasaje, si hay algo que está pasando, es que Dios también está derribando los altares religiosos que Pedro tenía, porque él no compartía con los gentiles. Y Pedro tenía tiempo caminando con el Señor. Pero si vemos el pasaje, él dice: yo estoy aquí porque Dios me envió. Porque si es por mi humanidad, por mi religión, yo no comparto con los gentiles. Yo no me acerco a ellos. Yo no como con ellos. Es inmundo. Ambas historias coinciden en Cristo como el que envía y está concertando todo su plan. Cristo está derribando cada día en nuestros corazones la religiosidad, la infidelidad y mostrándonos su favor, su protección, su cuidado y su amor. Entonces no veamos siempre hacia otro lado, veamos hacia nuestros corazones. ¿Qué cosas Dios tiene y debe derribar hoy en tu vida? Para que lo veas de manera absoluta, especial, única, fiel, como hablamos hoy en la clase. Para que realmente Él sea fiel en la encomienda que tú y yo estamos llevando. La honra, la gloria. Entonces es ¿para quién? Él es el único autor y consumador de nuestra fe. En Él es el que hay salvación. María misma dijo: he aquí la sierva de Dios.
un instrumento de Dios. Y saben, en algún momento fui a Río Caribe. Los que han ido allá, es un pueblo bien religioso. Y en algún momento estuve con mi pastor en la iglesia donde crecí y fuimos a evangelizar. Qué duro es evangelizar allí. Pero él le decía a aquella gente: ¿por qué tú oras o rezas Dios te salve María? Si María es salva según lo que yo leo en la Escritura. ¿Por qué tú sigues rezando así? Si Dios hizo un saludo, salve María, pero no un rezo, Dios te salve María. Porque cada vez que tú dices Dios te salve María, le estás diciendo a Dios mismo, a María, en quien crees, que ella no es salva. Y de verdad que ellos quedaban, sí, rezamos y repetimos, pero no sabemos lo que estamos haciendo. Ella, instrumento de Dios, sierva de Dios, se humilló ante Dios y le dijo: yo soy instrumento en tus manos. Y eso está en la palabra de Dios. Eso está allí escrito. Ella reconoce al Señor como su Salvador. Ella se reconoce como un instrumento. Cuando los magos, los sabios vinieron al oriente, ¿a quién adoraron? A Jesús, que utilizó como Dios mismo un vientre alquilado, el de María, para venir al mundo. Y dice el apóstol Pablo que Él es la imagen misma de su sustancia. Él no es como nosotros. Por eso Pedro dice: yo soy hombre como tú, no me adores a mí, adora al Señor. Porque Él es la imagen misma de su sustancia, en referencia a Dios. Nosotros somos hombres débiles en manos de un Dios poderoso. ¿Sí o no? Nosotros somos hombres débiles siendo utilizados para la gloria y honra de Dios. Nosotros somos hombres débiles y necesitados siendo empoderados para llevar a cabo el mensaje de salvación del Señor. Pedro se presenta como un hombre común y corriente, a diferencia de la imagen de Dios. ¿Qué dice Hebreos 1:3? Y vamos a leerlo. Es importante que lo leamos. Es importante que podamos ver lo que dice el autor de Hebreos, hablando de eso. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando del Señor, está hablando de alguien no creado, está hablando de Dios mismo, 100% hombre, 100% Dios, en el mundo habitando para mostrarnos su amor y su justicia y su piedad y su misericordia y su favor. De principio a fin, entonces, se aprecia que el honor y la alabanza apunta a la dirección de Dios. Entonces tú y yo no necesitamos ningún crédito. El crédito pertenece de principio a fin a Dios. Dios usó el vientre de María como sierva para desde el cielo habitar en medio de los humanos. Lo usó como instrumento y damos gracias a Dios por eso. Y la vemos como instrumento, como tú y yo podemos ser, pero un instrumento que fue específico en algún momento de mucha importancia. Pero recuerden que la adoración es única y exclusiva y absoluta para Dios, para Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación, dice la Escritura. En ningún otro hay salvación. Si yo necesito ser rescatado, necesito clamar al Señor para que me rescate. Y el Señor va a enviar los instrumentos. El Señor va a enviar a su pueblo fiel. El Señor va a enviar a sus siervos. El Señor va a enviar a sus Mauricios, a sus Elizabeth. El Señor va a enviar a su pueblo, a su gente, para que rescate a aquellos que necesitan. El Señor estaba enviando a Pedro para que transformara su vida, pero también para que llevara el mensaje a Cornelio. Entonces, es una encomienda especial que Pedro lleva, pero en medio de llevar la encomienda, Pedro mismo está siendo transformado. Pedro mismo está recibiendo instrucción. ¿Qué les quiero decir? Que nosotros, cuando llevamos, estamos recibiendo también. Cuando presentamos el mensaje, me lo estoy predicando a mí. Cuando vamos a llevar la palabra del Señor, esa palabra también me está confrontando, porque si nos descuidamos en un segundo, suakiti, podemos resbalar.
necesitamos estar firmes en cada instante. También se aprecia el profundo valor de la encomienda. Saben, estos días vi una encomienda de esos delivery y fue interesante porque él llevaba una pizza y al parecer el motorizado se paró y comenzó a picar la pizza, a sacarle pedacitos, y la fue sacándose y comiéndose, y después se fue sacando y armó su pizza, la entregó, pero el que la recibió nunca se dio cuenta que el hombre se comió casi un trozo de pizza. Si nosotros vemos el valor de la encomienda, vamos a entender, a apreciar lo que vamos a entregar. Pero no solo lo vamos a entender y lo vamos a apreciar, sino que vamos a procurar que esa encomienda, que es el mensaje del Señor, sea fructífera en mí primero. Porque soy mensajero, no hay transformación sin un mensajero fiel. La encomienda está para ser entendida, digerida y aplicada en la vida de los mensajeros. Entendida, debo entender el valor, pero también debo digerir lo que ellos dicen o ella dice y aplicar a mi vida lo que ellos están diciendo. ¿Recuerden la película? Ellos no entendían por qué ellos debían dejar su misión donde le iban a condecorar para rescatar a un soldadito pobrecito que perdió a su familia. ¿Qué me importa a mí? Los que vieron saben que eso era lo que ellos decían. Pero en la medida que fueron avanzando en la misión, ellos pudieron comprender el valor alto de esta misión, porque al final tuvieron que defender incluso una parte importante del territorio. Entonces nosotros debemos entender el valor, debemos comprender su valor, debemos saber que cuando Mauricio y Elizabeth siguieron es porque ellos estaban diciendo, siguiendo, escuchando, obedeciendo al Dios de los cielos. Ellos estaban entendiendo que debían seguir, ellos estaban entendiendo, comprendiendo que era obra de Dios. Ellos estaban comprendiendo que debían ser fieles a Dios aún en medio de la aflicción, de la prueba dura. Entonces tú y yo también necesitamos ser fieles en medio de la aflicción. Cuando se comprende el valor real de la encomienda, se quita la mirada de los mensajeros y de los que reciben la encomienda. No era Cornelio, y Cornelio era respetado. Cornelio era reconocido. Cornelio era el capitán, el líder de 100 soldados romanos. Tenía chapa. Era un hombre que tenía seguidores. Habían soldados que seguían, eran influidos, habían sido seguidores y estaban siendo seguidores de Cornelio. Pues Cornelio tenía ¿con qué? En lo humano, según los méritos. Pero en lo espiritual, Cornelio necesitaba dar un paso importante de fe. Entonces vemos a Cornelio haciendo cosas y Dios escuchando a Cornelio, pero faltaba algo en Cornelio y lo vemos en que él está adorando todavía a gente que no debe adorar. Nosotros no debemos, ni podemos, ni estamos llamados a adorar a ningún otro hombre, ni Dios, ni persona, ni hijos, ni esposos, ni esposas, ni dinero, ni carros, ni bienes, sino solo a Dios. Y eso debe ser una premisa. Entonces, cuando comprendemos ese valor, vamos a entender que debemos ser deslastrados de la religiosidad. Vean lo que dice John Stott. El tema principal de este capítulo no es tanto la conversión de Cornelio como la conversión de Pedro. ¿Qué les parece? Aunque Cornelio necesitaba ser convertido, Pedro necesitaba ser bajado de sus altares religiosos. Y Stott dice, aquí apreciamos el valor de la gracia de Dios, transformadora, que salva y rescata, no por lo que tú haces, sino por lo que Dios hace. Es gracia de Dios. Por eso siempre recordamos, decimos y hablamos que hemos sido salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuese por obras, en vano Cristo vino. La encomienda está destinada a ser entregada ¿a quién?
Por tanto, id y haced discípulos a... Los judíos no veían que esa encomienda fuera para todas las naciones. Ellos decían, nosotros somos salvos y más nadie en el mundo es salvo. Porque ese es nuestro Dios, nosotros seguimos sus instrucciones y somos salvos por eso. Los demás, decía William Barclay, un teólogo, dice, era común, escuche bien esto, no sé si nosotros pudiéramos pensar en una oración como esta, pero era común que un hombre judío empezara su día con una oración, dando gracias a Dios, porque no era un esclavo, porque no era un gentil y porque no era una mujer. Era detestable para ellos y vivían con las esposas, pero la veían como esclavas, como siervas, como un trapo de inmundicia, como cualquier cosa. Entonces ellos empezaban su día diciendo, Señor, gracias que no soy un esclavo. Señor, gracias porque no soy una mujer. Señor, gracias porque no soy un gentil impuro. Entonces vemos a Dios actuando en la vida. Y si lo aplicamos a nuestras vidas, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué cosas el Señor nos va a mostrar? ¿Qué cosas deben salir de nuestros corazones, de nuestras vidas, para ver al Señor como Él es? Y entonces necesariamente viene una palabra que hemos repetido. Dios no hace acepción de pueblos. La tribu Eñapá, la tribu de Cuana, la tribu Piaroa, también en Europa, en los Estados Unidos, en todo el mundo debe ser predicado el Evangelio del Señor. La encomienda, los mensajeros están en todo el mundo. Hoy en día, y nosotros seguimos empeñados en esto y nos vamos a morir de verdad, empeñados en llevar la palabra a todas las naciones. Vamos a morir empeñados buscando la forma que los Eñapá tengan toda su Biblia traducida a su idioma. Estamos empeñados en seguir colaborando con otras iglesias y también ministerios que están buscando la forma de que las 8 o 10 etnias que no conocen al Señor la conozcan. Vamos a seguir empeñados en eso. Si en algún momento usted no está empeñado, yo seguiré con los que quieran seguir. Seguiremos con los que quieran seguir. Pero necesitamos estar empeñados en todas las naciones. Desde mi casa, claro, desde Jerusalén, desde toda Judea, Samaria y hasta dónde. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos y hasta. Entonces esa debe ser nuestra visión, nuestro objetivo, el mundo. Y tú y yo podemos comenzar con lo que tenemos bien cerca, con nuestras familias. No es pensar en el mundo sin pensar en mi familia. No es pensar en los de afuera, claridad para la calle. Es pensar desde lo que yo tengo. No estaba excluida el plan, ninguna nación. Israel estaba para qué, escúchese bien. Israel desde el principio fue enseñada para que ellos fueran testigos a todas las naciones. Y ellos de esa enseñanza se tomaron para decir, nosotros somos el pueblo único salvo. ¿Y qué comenzaron a hacer? A imitar al resto de las naciones y seguían diciendo que eran salvas. Dios nos libre de eso. Entonces necesitamos comprender la encomienda. Último punto, se aprecia la gracia salvadora y transformadora detrás de la entrega de una encomienda de este tipo. Vamos a leer Hechos 10:28. Vean lo que dice Pedro. Y les dijo, ¿a quién les dijo? ¿A quién le dijo Pedro allí? A los que estaban reunidos en la casa. Recuerden que Pedro estaba en Jope, Pedro estaba en casa de otro Pedro, curtidor. Allí lo fueron a buscar. Él de allá vino a donde estaba Cornelio. En casa de Cornelio lo estaban esperando mucha gente. Él tenía miedo de entrar porque era judío a casa de un gentil. Entra y viene Hechos 10:28 y dice, y les dijo Pedro a ellos, vosotros sabéis cuán
Vean la expresión. Reina Valera dice abominable. Es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro está siendo transformado también. Vean la expresión. Inmundo. Ni siquiera podían acercarse a ellos. Y Dios le dijo, no, Pedro, anda, te estoy enviando yo. Y una de las cosas que valoramos de este mismo Pedro, que siempre ha sido así, que en su terquedad, él obedecía ¿a quién? Él fue a llevar una encomienda porque Dios lo envió, ¿verdad? Él está escuchando a Dios y le está diciendo a ellos, ¿qué es lo que ustedes quieren que yo les diga? ¿Qué es lo que les voy a decir? Y nosotros necesitamos aprender de Pedro, a obedecer a Dios antes que a los hombres, a cumplir su misión según lo que Él ha dicho, a cumplir con su misión según lo que Él nos ha dejado. Cornelio estaba completamente también dispuesto a escuchar lo que Dios tenía que decirle por medio de Pedro. Y saben, si leemos el pasaje, nosotros mismos vamos a decir, pero Cornelio era un buen creyente. Cornelio era una buena persona. Y esta mañana hablábamos de eso. Nosotros estamos acostumbrados a evaluar todo por lo que hacemos. Y es allí donde hay, en el idioma nuestro, están los indicativos y están los imperativos. Y el imperativo es lo que yo debo hacer. Pues si evaluamos a Cornelio, Cornelio estaba cumpliendo con todos los imperativos de Dios. Él estaba orando, él estaba dando limosna, él estaba haciendo muchas cosas y por eso estaba siendo reconocido. Él no era un judío completo, porque si leemos el contexto, él no iba a la sinagoga. Él no se había convertido al judaísmo. Él seguía siendo un gentil que seguía algunas de las cosas que hacían los judíos. Entregar limosna, orar a la hora que ellos oraban, pero no iba a la sinagoga. Esto se los digo porque Cornelio estaba cumpliendo con las obras que Dios le había mandado. Pero el indicativo es la encomienda que Pedro está llevando. Es lo que Dios dice. Es la palabra de Dios. Es el fruto que él necesitaba. Es el mensaje que él necesitaba. Él no había creído en Cristo Jesús para salvación. Él estaba siguiendo rituales. Él estaba siguiendo los imperativos, lo mismo que hacían los judíos. Pero si bien vemos, los judíos necesitaban ser transformados también desde lo que Dios dice. Y por eso les repito, en nuestro idioma el indicativo es lo que alguien dice, lo que alguien que creó algo dice. Entonces lo que Dios dice es que ellos, en este caso Cornelio, debía creer en el evangelio del Señor. Fe versus obras, indicativo, imperativo. Obras tenía Cornelio, necesitaba una fe salvadora, necesitaba recibir el mensaje del Señor. Y eso fue lo que Pedro fue a llevar. Se aprecia a Pedro al final comprendiendo y a Cornelio en proceso de una genuina regeneración. Ustedes saben, no se lee el pasaje completo, pero luego Cornelio escucha a Pedro, luego Cornelio dice, ¿qué necesito? Cornelio es bautizado y Cornelio y los que estaban con él reciben el mensaje de salvación. ¿Cuál es el punto clave aquí? Las obras que hacía Cornelio, la religiosidad de Pedro. ¿Cuál es el punto clave en nuestro mensaje, en nuestra encomienda? Cristo Jesús y la fe en Él. Cuando los judíos veían allí la serpiente, ellos miraban por medio de la fe a esa serpiente para ser sanados, pero pensaban en el Cristo que había provisto su salvación. Entonces, ¿cuál es la clave? Es creer en Cristo Jesús, depositar nuestra confianza en Él para salvación. Otra de las frases que recuerdo muy claras en esta película es que al final, cuando ya están allí, todos los soldados, algunos habían fallecido en la batalla, estaban esperando el choque final.
viene allí Tom Hanks y le dice al soldado: espero que haya valido la pena todas las vidas que se han perdido. Y eso nosotros también debemos preguntarnos, si ha valido la pena, y sé que sí lo vale, pero si tú lo estás viviendo como tal, si tú estás viviendo la entrega de la misión, cómo la entregas y cómo la recibes, con esa misma determinación y pasión, con esa misma determinación para decir: Señor, voy a seguir hasta el final. El mundo se está destruyendo como consecuencia del pecado, y nosotros no podemos estar exentos ni lejos de lo que está ocurriendo. Nuestras familias están en el mundo, tus hijos, mis hijos, y nosotros no podemos estar brazos cruzados como camarones dormidos. Debemos estar atentos, porque el enemigo de Dios, el diablo, anda como león rugiente buscando devorar, y nosotros debemos estar atentos. El Señor venció, pero hay una responsabilidad en nosotros, en casa, en trabajo, en entregar el mensaje y también en recibirlo, en recibir enseñanza de Dios, instrucción de Dios. Vean lo que dice el versículo 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios, después de tanto tiempo, después de ver todo lo que el Señor había hecho, después de comer con el Señor resucitado, después de recibir la instrucción de Dios, Pedro anda y pastorea mis ovejas. Ahora Pedro está diciendo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces no fue tarde para que Pedro también fuese rescatado de su religiosidad. Al final, esta encomienda vale la pena entregarla. Vale la pena, hermano. Vale todo el favor, la fuerza, la disposición que tú tengas para recibir la instrucción del Señor en entregar el mensaje que Él te ha dado. Porque cada uno de nosotros estamos llamados a entregar esta encomienda. Por eso es especial, porque está en nuestras manos también entregarla. Y sé que hay muchos hermanos haciendo esta entrega a diario y también recibiéndola, pero haciendo la entrega porque es una responsabilidad personal y comunitaria. Nuestra iglesia haciéndolo y tú haciéndolo también. Ayer hablábamos de una iglesia madura y hablábamos algunas características. Pero una iglesia madura va a estar llena de hombres y mujeres de fe y maduros en el Señor, que avanzan hacia la madurez. Y familias ancladas, cimentadas en la roca que es Cristo, avanzando hacia la madurez. Familias esperando al Señor, porque, lo repito, nos vamos a morir algún día. Y no sabemos qué va a pasar más allá. Pero la Escritura dice que los que sean del Señor, los que hayan confiado en Él, los que no lo hayan negado en la tierra, Él los va a recibir. Pero el que lo niegue, Él también lo va a negar. Eso lo dice la Escritura, ¿verdad? El Señor va a negar a aquellos que lo nieguen con actos, con su boca, con su forma de hablar, con su accionar a diario. Entonces necesitamos esperar al Señor en imperativo, pero según lo que Dios nos ha indicado, ¿verdad? Lo que Él nos ha dicho. Y según lo que Él nos ha dicho, vamos a hacer con nuestras obras lo que Él nos mandó a hacer. Hablando de fidelidad en la mañana, somos fieles según lo que Dios nos ha dicho. Vamos a seguir la misión según lo que Él nos ha dicho y cómo nos ha mostrado su fidelidad. Y en el transcurso, en el andar diario, vamos a ver que vale la pena seguir lo que el Señor dice. Vale la pena entregar, también vale la pena recibir. Al final se aprecia el bautismo, la salvación, el gozo, la comunión entre los hermanos. Ya Pedro no decía: no me acerco, ya Pedro abrazaba. Pero ¿saben qué? Más adelante, Pedro va a seguir alejándose de los gentiles. ¿Saben quién le echó un tremendo regaño mucho después? Pablo.
No, Pablo. Pablo, el apóstol, le dice, ¿por qué te retraes, Pedro? Cuando vienen el resto de los judíos y te apartas, ¿por qué lo haces? ¿Por qué eres hipócrita? ¿No has entendido que el Señor no hace acepción de personas? Y dice literalmente que Pablo reprende la actitud de Pedro, porque seguía en su corazón ese gusanito de religiosidad, de apartarse. Dios nos libre de hacer acepción de personas en cualquier cosa, en cualquier circunstancia, de no abrazar al que necesita un abrazo porque es negro, porque es indígena, porque es desvalido. Que Dios nos libre de eso, que nuestros corazones estén llamados a tomar la mano del que la necesita, porque es palabra de Dios. Él no hace acepción de personas. Él quiere que nosotros llevemos su encomienda de esta manera. Entonces, si vamos a resumir quién o cómo apreciamos en el pasaje el que merece la honra, o quién merece la honra y el honor, el Señor, no ningún hombre, ¿verdad? Pedro dijo, no a mí. El salmista dice en su palabra, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. ¿Qué otra cosa se aprecia? El valor de la encomienda. Es algo que tiene un alto valor y yo debo entenderlo así. Y lo último que se aprecia es que hay una gracia que salva y transforma y coloca a sus hijos regenerados en un pueblo amado. Y eso nosotros debemos entenderlo y valorarlo. Voy a pedirle que se ponga de pie. La lectura que hice al principio pertenece a una serie de lecturas que hace este misionero. Y ahí encontré esa lectura. Y nunca supe ni sabía que estaba allí. Y cuando la leí, se la envié a Mauricio. Le dije, Mauricio, leí una frase, leí una porción y le nombré al misionero de Marcos Schulz. Y él le escribe lo que pasó acerca de tu hijo. Y él me dijo, nunca lo he leído, pero quisiera leerlo. Quisiera ver qué dice, porque Marcos es mi amigo. Y sé que él lo escribió con todo el corazón. Y él quiere leerlo, no es tal vez para recordar, ni reprimirse, ni entristecerse, sino es para ver lo que pasó en aquel momento y cómo Dios los ha trasladado de posición en posición, de tiempo en tiempo, de trabajo en trabajo, de traducción en traducción, de enseñanza en enseñanza, de viajes en viajes, para tener en medio de todo lo que Dios ha hecho con ellos y puede y lo va a hacer con nosotros también. Pero debemos estar dispuestos, animados y en manos del Señor a decir, Señor, heme aquí, yo iré, como cantamos, pero con una disposición real, genuina, diciendo, Señor, limpia mis labios, Señor, purifícame, Señor, ayúdame, dame la palabra, dame los recursos para seguir. Y el Señor va a hacer. Vamos a orar.